¿Cómo están, chiquillas y chiquillos de la Escuela Industrial, alumnos de primer año medio? Un abrazo a todos y espero que estén muy bien. Bien, chiquillos, nos corresponde entonces esta clase que se llama la industrialización en Chile, pero antes recordemos algunas cosas que vimos en clases anteriores, porque ya tenemos que ir analizando temas muy importantes. Nosotros hace un tiempo atrás vimos todo lo que era la cultura del progreso, la idea del progreso indefinido, las expresiones de este progreso, los grandes avances, los grandes inventos. Vimos la revolución industrial con la máquina a vapor, la revolución demográfica, recuerden todo lo que fue el aumento de la población, y la última clase fueron las consecuencias, ¿ya? Bueno, todo esto, por supuesto que va a llegar a otras partes y por supuesto que llega a Chile. Pero esto es muy importante, chiquillos. No piensen que llegó a Chile al igual que lo que fue en Inglaterra o en Francia o después en Estados Unidos. En Chile no hubo grandes industrias que fabricaron grandes productos, qué sé yo. En definitiva, y lo vamos a ir viendo durante la clase, el desarrollo de la clase, que lo que hubo fue la explotación de recursos para entregarle a esas grandes empresas extranjeras para que produjeran. Esa fue la función de nuestro país y lamentablemente no ha cambiado mucho, chiquillos. ¿Ya? Bien, comencemos entonces con esta materia que es muy, muy interesante porque ya estamos hablando de nuestro país. Como les decía, ¿cuál fue el impacto en Chile, cierto, de esta revolución industrial? Bueno, en el siglo XIX, chiquillos, chiquillas, nuestro país se estaba independizando, se estaba convirtiendo en un país libre, soberano, pero ¿qué pasaba en estas potencias económicas europeas? Se estaban fortaleciendo todo su predominio económico gracias a su poder industrial. ¿Pero qué necesitaban? Necesitaban recursos, materias primas, y por eso se van a vincular con nosotros, en este caso con Chile y con los recursos que ellos necesitaban. Y esto se realizó a través de dos procesos que vamos a ver a continuación. El primero tiene que ver con la incorporación de adelantos tecnológicos de la revolución industrial. Es decir, gracias a la revolución que, como ustedes saben, se inició en Inglaterra, llegan a Chile importantes adelantos tecnológicos. Y estos comienzan con todo lo que es el tema de los transportes. A Chile llegaron por allá por el año 1835 el primer barco a vapor, chiquillos. Esto lo trajo un empresario norteamericano, señor Guillermo Wheelwright. Y él, el año 1851, va a inaugurar el primer ferrocarril de Sudamérica, chiquillos, y fue en Chile, entre el puerto de Caldera y Copiapó. Miren qué importante ese dato. Espero que no se les olvide, ¿ya? Bueno, y un segundo punto, lo que les dije de antes, al comienzo. Chile, ¿en qué se convierte? En un proveedor de recursos naturales, o sea, de materias primas a estos países industrializados. Chile, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, cuenta con grandes minerales de mucho valor, ¿ya? Entonces, estos países vivían, ¿cierto?, necesitaban estos recursos para poder explotarlos. Y Chile, por supuesto, que va a explotarlo gracias al dinero, al capital que van a traer estos extranjeros para hacerlo. Porque otro tema también es que toda esta explotación lo hacían empresas extranjeras y para Chile solo quedaba los impuestos. ¿Mm? En la segunda mitad del siglo XIX se incrementa el envío del salitre, el oro blanco. Ya vamos a hablar un poco del salitre que fue muy importante para la industria y la riqueza de nuestro país. Así Chile se va a definir su carácter económico. ¿Cuál es? Exportador de recursos naturales o materias primas. Esa es la historia económica de Chile. Hasta el día de hoy, 2020, seguimos en una forma muy similar. De repente algo se hace, algunos cambios, algunas empresas, qué sé yo, pero seguimos dependiendo del cobre, ahora del litio, y así estamos en nuestro sistema económico. Bien, sigamos. A ver, recordemos un poco qué es lo que fue esta revolución demográfica. ¿Se acuerdan que en Inglaterra y en todo el mundo, ¿cierto?, la población comienza a aumentar? Bueno, eso fue un aliciente para Chile. ¿Por qué? Porque eso produjo una mayor producción de trigo, porque necesitaban alimentarse tanta gente. Así que eso fue algo muy significativo para la agricultura de nuestro país. Otro tema muy importante, la acumulación de capital que trajo esta revolución industrial,
¿Qué va a significar? Que tanto el Estado como empresarios particulares comienzan a conseguir créditos para esta naciente industria chilena y comienza a llegar mucha inversión extranjera al país. Como les decía antes, las grandes empresas, esta explotación, ¿quiénes la hicieron? Los extranjeros, ¿ya? Surge una institución muy importante, chiquillos, que está hasta el día de hoy está vigente, la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril. ¿Qué es lo que es? Es un organismo destinado, por parte del Estado, ¿cierto?, a promover el desarrollo del sector industrial. Y debido a esta gran demanda que empezó a utilizar, ¿cierto?, nuestro país, comienzan a llegar muchos transportes. Y el más importante, como lo vimos en alguna oportunidad en otra clase, va a ser el ferrocarril. El ferrocarril relacionaba las regiones mineras, agrícolas, con los puertos de embarque. Eso fue su principal labor porque hacía muy corto el viaje, ¿ya? Bien, pero nos vamos a detener, chiquillos, en todo lo que es la industria minera, la producción minera, porque para Chile, sin lugar a dudas, que es parte de nuestra historia y, como les decía antes, hasta el día de hoy. Nuestro país es un país minero por excelencia y a nivel mundial tiene o ha alcanzado una notoria expansión de los productos que produce, ya sea a nivel público o a nivel privado. Veamos cuáles son estos productos. Bien, partamos por el cobre. El cobre, chiquillos, espero que ustedes lo sepan, ¿cuál es la importancia del cobre? ¿Para qué sirve? Sirve para la industria de la construcción, para la construcción de cables, tuberías, es fundamental para todo este inicio de la revolución industrial en el mundo, ¿ya? Y la mayor producción se alcanzó en Chile en la década de 1870 y 1870, estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? A raíz de la producción de un mineral de Tamaya en el norte de Chile, propiedad de un privado, don José Urmeneta, ¿ya? Después tenemos la plata. La plata también es importante, bueno, todo lo que tiene que ver con los fines monetarios y la fabricación de joyas, por ejemplo, también tuvo su máximo desarrollo, un espectacular desarrollo en el año 1870, cuando se descubrió un mineral de caracoles y su rendimiento se elevó la producción a cifras enormes. Imagínense, 700.000 kilos, una cosa que no se había visto nunca en Chile. Y en tercer lugar tenemos el carbón. Y el carbón fue fundamental también, lo vimos en las clases pasadas. ¿Por qué? Porque el carbón es la generación de electricidad para los barcos, para los trenes, ¿ya? Y para la producción del acero, así que era muy, muy cotizado. Donde, especialmente en el sur de Chile, en las minas de Lota y Schwager, el carbón se impuso, ¿cierto?, en el mercado nacional y comenzó a ser exportado a muchos países latinoamericanos y del mundo. Otra parte, otra historia es lo que tiene que ver con lo social, ¿ya? Estas empresas ganaban mucho dinero, pero demasiado dinero, y el pobre minero ganaba una miseria. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, pero no solamente fue la minería, chiquillos, también tuvo un gran desarrollo el agro, ¿cierto? La agricultura, la ganadería. ¿Por qué? Porque Chile comenzó a orientar otros mercados, principalmente acá en Sudamérica, Argentina, Brasil y por supuesto Europa, y en la ganadería también se introdujeron nuevos animales reproductores, ¿ya? Hablemos un poco de lo que pasó con estas dos actividades agro. Bien, partamos con la agricultura. En el norte salitrero, chiquillos, se va a constituir un atractivo de mercado. ¿Por qué? Porque el salitre fue tan importante que toda la gente se iba a vivir allá, a vivir en las salitreras. Entonces se necesitaba mucha comida, mucha vegetación, ¿cierto? Y se incorporan nuevos cultivos, por ejemplo, la uva francesa. Además, en muchas partes de Chile se van a construir canales de regadío, se mejora la producción y se va a aumentar la superficie agrícola y se va a conquistar una región que hoy día está con hartos problemas, que es la Araucanía, que es otro tema también que algún día vamos a analizar, ¿cierto? Porque al pueblo mapuche se le quitaron las tierras para producir. Es un tema pendiente y que hasta el día de hoy está bastante complicado. Un segundo punto, ¿qué pasó con la ganadería? Chiquillos, chiquillas, se introdujeron nuevos vacunos, unos que eran holandeses, y van a dar muchos mejores resultados. Y en la región de Magallanes, hasta el día de hoy, se adoptó, ¿cierto?, la oveja merino, que es una gran productora de lana y de carne, y está vigente hasta el día de hoy. Ya.
Ahora, un tema muy importante que seguramente lo conversamos cuando, cuando vimos la clase de economía, fue el tema de las crisis económicas. Las crisis económicas, chiquillas, siempre son periódicas, ¿ya? Y también la encontramos en este periodo. Por eso quiero que no piensen, por favor, que esto fue todo una maravilla, que llegó la revolución industrial a Chile, la industrialización y fue todos felices. No, la verdad es que no fue así. Porque el capitalismo, este sistema económico que nos rige, siempre presenta periodos de expansión económica y también de crisis. Entonces, entre los años 1873 y 1878 se produjo una gran crisis económica que va a afectar, por supuesto, que a la minería, la principal empresa que tenía Chile, y también a la agricultura. ¿Cuáles fueron las causas? Vamos viendo una a una en forma bien simple. Primero, por ahí por el año 1876 se inicia un periodo depresivo de la economía mundial y como Chile es un país dependiente de lo que pasa en el extranjero, por supuesto que nos iba a afectar a nosotros y especialmente en los precios. ¿En qué cosa? Por supuesto que en el trigo, en el cobre y en la plata. Todos los productos que explotábamos y producíamos en aquel tiempo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Los minerales de cobre de mayor ley se van agotando y a la vez, lamentablemente, Estados Unidos se convierte en un gran competidor porque comienzan a explotar yacimientos cupríferos muy importantes. ¿Mm? Tercer punto, ¿se acuerdan que hablamos recién sobre el mineral de plata de Caracoles? Lamentablemente se agotó después de cierta cantidad de años. Y un cuarto punto es la disminución de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque por el irracional, trabajo en la tierra, es decir, fue demasiado, la sobreexplotamos y que provocó erosión y la pérdida de la fertilidad del suelo. ¿Ya? No fuimos conscientes y producimos y no vimos un poco más allá del futuro. ¿Mm? Pero esta crisis se fue acabando y se va a lograr a partir de un hecho muy importante que vamos a ver más adelante, lo que fue conocido como la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Este conflicto va a dinamizar, va a mejorar la economía a través de un aumento del gasto público y va a sumar grandes entradas de dinero, especialmente por las tierras que conseguimos donde estaba toda la industria del salitre. Como les decía antes, el salitre fue conocido como el oro blanco por la gran cantidad de dinero que nos dejó. Y aquí un pequeño cuadrito, ¿cierto? Para que vean lo importante que fue el salitre en nuestra economía. Ahí está lo que ganaba Chile y lo que significaba el salitre de todo lo que producíamos a nivel nacional, total. Por ejemplo, miren el año 1890, significó el 52%, el año 1893 el 59%, y ni que hablar, el año 94, 1894, el salitre significó, de la riqueza chilena, significó el 67%, casi el 68%. ¿Qué hubiera pasado si un presidente, el presidente Balmaceda, hubiera logrado nacionalizar el salitre? Seguramente Chile habría sido un país mucho más distinto, mucho más rico. Pero eso es otra materia, igual cuando el próximo año ustedes vean cuando realmente se intentó industrializar nuestro país, en la época de Pedro Aguirre Cerda, un presidente que vivió por esta zona, cuando creó el modelo EASY, ¿ya? Es decir, un modelo hacia adentro, industrializar el país. Pero eso también es otra historia y la veremos el próximo año. Chiquillos, un gran abrazo y ya nos veremos en clases presenciales.